Hace poco estaba de camino a la universidad cuando vi un letrero que me llamó la atención. Y eso me puso a pensar, y a pensar, y a pensar, ¿qué pasa con el metro de Bogotá? ¿Cuándo va a estar listo? O sea, otras ciudades de Latinoamérica, ciudades grandes de Latinoamérica, ya cuentan con su sistema de metro. Podemos ver el caso de Ciudad de México, Buenos Aires, de Río, de Lima, de Caracas, incluso Ecuador inauguró su primera línea de metro hace muy poco. Entonces, ¿qué pasa con Bogotá? Porque la idea del metro lleva más de 80 años en la ciudad y todavía no es una realidad. Por eso en este video voy a hablar un poco acerca del metro, de su historia, de cuándo va a estar listo, de cómo va, y además aprovechar y preguntarle a la gente qué opina sobre el proyecto, me atrevería a decir, más largo que ha tenido la ciudad. Verán, la historia del metro comienza en 1942, o sea, imagínense, ni siquiera había terminado la Segunda Guerra Mundial. En ese entonces Bogotá contaba con unos 400.000 habitantes y tenía un sistema de transporte que era el tranvía. Este, al parecer, siempre fue muy eficiente, pero ¿qué pasa? La ciudad iba creciendo y a medida que iba creciendo se iban planteando diferentes estudios para la construcción de un nuevo transporte, en este caso el metro. Lo que sucedió después fue la historia sin fin de Colombia. En 1948, y en medio del Bogotazo, el tranvía o parte del tranvía fue destruido. Aún así siguió funcionando hasta 1951, cuando el alcalde de ese entonces, Fernando Massuera, acabó con ese sistema por completo y se instaló en la ciudad un sistema de buses que transportaban a los bogotanos. Pero aún así, el alcalde Fernando Massuera cuando estaban haciendo... Pero aún así, el alcalde Fernando Massuera contrató a un arquitecto para hacer los planes de la reconstrucción de la ciudad. Y en esa reconstrucción incluyó la construcción de una línea férrea. Aunque después la historia cambió y llegó Rojas Pinillas al poder. Este, como uno de los tantos políticos de Colombia, también quería un metro para la ciudad. Incluso, para iniciar los estudios del metro de Bogotá, contrató a la compañía del metro de Nueva York. Pero ¿qué sucedió? Un golpe de estado que acabó con su mandato interrumpió todo ese estudio. Bueno, pues estoy aquí cerca del Parque de los Niños, que es donde se encuentra el primer vagón del metro de Bogotá, que llegó creo que a finales del otro año. Aquí pueden ver. Se supone que así van a ser las estaciones y que por acá está el metro, pero está cubierto porque está construyendo. Y así llegamos a la década de los 90. En los 90 es cuando el metro estuvo más cerca de ser una realidad. Sin embargo, sucedieron varias cosas. Entre esos, que el país tuvo una crisis económica que hizo que el presupuesto del Estado se fuera hacia otras partes. Y una, que es cuanto menos curioso, es que el metro Y otra de las razones, que es bastante curiosa, fue la construcción del metro de Medellín. Este fue finalizado en la década de los 90, pero ¿qué pasó? Costó el doble de lo presupuestado. Como en el metro de Medellín se gastó más dinero del que se tenía planeado, esto llevó al gobierno a crear una ley que impuso muchísimas restricciones para la construcción del metro de Bogotá. Y en medio de esta crisis, con esta ley, fue más fácil para Bogotá crear el Transmilenio, porque era más barato y exigía menos requerimientos. Y así es como surge el problema más conocido hasta ahora del metro de Bogotá, y es si este debería ser subterráneo o elevado. No, pues ya lo que está hecho, porque si no, nunca vamos a ver eso, jamás lo vamos a ver. El uno llega, dice una cosa, el otro llega, entonces ya le colocó otra cosa. Entonces, si no dejan así como está, nunca vamos a tener eso. Los estudios que ya hicieron que por favor los respeten para que tengamos un metro en Bogotá, porque si se ponen a hacer reformas ahorita sale más presupuesto y más tiempo. No obstante, es conveniente aclarar que según Petro,
porque no tengo conocimiento bien del tema, dice que el metro que van a hacer ahorita la primera línea, y eso no es un sistema fuerte, sólido y consistente, Sí. que iban a someterlos a unos estudios en China para mirar la posibilidad de cambiarlo, pero yo, como le digo, no estoy de acuerdo porque eso demanda más tiempo y más presupuesto. Pensaría Entonces, que mejor que lo dejen así para que tengamos un... verán, todo este problema empieza en la primera alcaldía de Petro. Este hizo un proyecto en el que el metro iba a ser subterráneo e incluso ya había acordado con Santos una aportación nacional del 70% del presupuesto. Sin embargo, su mandato acabó y comenzó la segunda alcaldía de Peñalosa. Y este dijo que debido a la devaluación del peso en 2014, el proyecto que presentó Petro era completamente inviable. Espere, eso está roto, espere, lo reparo y ya lo sigue viendo. Así que junto a su equipo hicieron una comparativa entre un metro subterráneo y un metro elevado, el cual el último resultó un 19% más económico. Después de todo esto, el proyecto salió a licitación y un consorcio chino lo ganó. Y aquí es donde viene todo el problema. Peñalosa presentó un proyecto en el cual la primera línea estaría lista para 2028. Y esa primera línea del metro ya empezó a ser construida y va a ser elevada. Pero como ahora Gustavo Petro es el presidente, dijo: No, ni merga. Ni ver, güey. Dijo, ¿qué posibilidad hay de que una parte de esa primera línea sea subterránea? Entonces, el consorcio chino encargado de la construcción del metro hizo un estudio para ver las diferentes alternativas. El problema viene que hacer una parte subterránea de la primera línea del metro retrasaría la entrega más allá del 2030, entre 2030 a 2035. Bueno, ya solo queda hablar sobre las razones de Peñalosa y de Petro en cuanto a hacer un metro subterráneo o elevado. Estoy hablando despacio porque estoy en la biblioteca. Las razones de Peñalosa básicamente son que es más económico y que es más rápido de que esté listo. Mientras que Petro insiste tanto en este metro subterráneo porque tiene varias razones. Una de ellas es que sea probable que haya un sobrecosto en la compra de los predios. Otra de las razones es la desvalorización de las propiedades vecinas y también de perturbaciones ambientales. En fin, Petro tiene muchas razones para querer hacer esta primera línea subterránea o parte de esta primera línea subterránea. Aún así, por lo que pude preguntarle a la gente, creo que la mayoría está de acuerdo en que si ya se empezó la construcción, debería dejarse como está, porque creo que ya después de tanto tiempo los bogotanos están cansados de no tener metro. Así que la mayoría sí concuerda en que esta primera línea debe ser totalmente elevada. Bueno, y ya para concluir, este video lo hice con un fin informativo, ya que cuando empecé a hacer esto no tenía mucha idea acerca del metro, ni de cuándo iba a estar listo, ni de cuántos estudios habían hecho. No tenía muy claro estas cosas y supongo que muchas de las personas que están viendo este video tampoco. Por lo tanto, creo que es importante involucrarnos un poco más acerca de qué se hace con el presupuesto nacional, porque al fin y al cabo ese es nuestro dinero y esta es nuestra ciudad.